Hola chicos, muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Hola, ¿se escucha bien? Buenos días, ¿se Buenos escucha días. bien? Hola hija, gracias por responderme. Bien, esta última clase vamos a desarrollar 2 capítulos. Corresponde a los signos de puntuación y el discurso escrito. Para poder tener un buen dominio del uso de los signos de puntuación, se requiere que haya pues un conocimiento de la gramática. No es al azar que yo voy a colocar una coma o un punto y coma o 2 puntos. Se tiene que fundamentar por razones gramaticales, ¿no? Entonces, nos va a ayudar muchísimo la información que hemos adquirido en el transcurso de las 16 semanas de clase. Por ejemplo, cuando hemos hablado de los circunstanciales, de los vocativos, del sujeto, del predicado, de las subordinadas explicativas, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite también recordar lo que ya se desarrolló. ¿Para qué se utilizan los signos de puntuación? ¿Cuál es su finalidad? Estos nos van a ayudar a organizar el discurso. Si un texto está bien organizado, facilita la comprensión, ¿no? Podemos entenderlo mejor, habrá claridad. Y además, acá hay una cita de la ortografía de la lengua española: la segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales y las relaciones sintácticas entre los distintos constituyentes de los enunciados. Para determinar con claridad, nos dice, ¿no?, las funciones gramaticales. Esa es la parte central. Y como ejemplo nos muestra estas 2 oraciones. En el primer caso, Héctor es un vocativo. No es parte del sujeto ni del predicado. Es un elemento extraoracional al que llamamos vocativo y lo separamos con una coma. El sujeto sería mi amigo. ¿Y qué digo de este sujeto que estudió Derecho en San Marcos? Eso sería el predicado. Pero si la coma, aparte de Héctor, le colocamos después de amigo, todo esto sería el sujeto. Héctor ya no es un elemento ajeno, está dentro de la oración. El vocativo no está dentro de la oración. Entonces, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Así tenemos un sujeto y un predicado, ¿no? De esa manera. Muy bien, así se está cumpliendo lo que dice esta cita. Nos ayuda a determinar con claridad qué es acá vocativo y acá todo esto es el sujeto. ¿Gracias a qué? A esta coma. Nada más con ello hemos determinado la función correcta. ¿Cuántas clases de comas hay? Muchísimas, muchísimas. La que conocemos en la semana número 9, cuando vimos las funciones de la frase nominal. Una de sus funciones era la de vocativo. Si el vocativo está al inicio, lo separo con una coma. Si el vocativo está al centro, con 2 comas. Y si está al final, una sola coma. El vocativo no es parte de sujeto ni de predicado. Otro aspecto importante de la coma de vocativo es cuando se usa con otros signos, como por ejemplo aquí en la B. Señor, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? Está una pregunta, una directa total, y hay un vocativo. Hay una regla. Si el vocativo va al inicio, no se puede incorporar dentro de la pregunta. O sea, hubiera sido incorrecto hacer esto, ¿no? Señor, que esté dentro de la pregunta sería incorrecto. Igual con los signos de exclamación y con los signos de interrogación se aplica lo mismo. Pero ¿qué pasa si el vocativo ya no está al inicio, sino está al final? Y dice,
¿Qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo, coma, y le ponemos rosa? Ahí, vamos a hacerlo. ¿Eso sí es correcto? Claro, el vocativo está al final. Por lo tanto, sí lo podemos incluir dentro de lo que es signo de exclamación. Y por ser inicio, ese que pasaría a ser mayúscula. La hiperbática. Sabemos que el orden de la oración en el castellano es que primero vaya un sujeto, luego venga el verbo y al final los complementos. Al final el circunstancial, el OD, el OI, eso van después del verbo. ¿Y qué pasa si se altera ese orden? Como por ejemplo, para ingresar a la discoteca, este es un circunstancial de finalidad. ¿Debo mostrar mi DNI? Si el circunstancial va al inicio, lo separamos con una coma. Es la coma hiperbática. Aquí aparece una subordinada adverbial, pero en la F aparece una frase nominal. Que la frase nominal también puede funcionar como circunstancial, lo sabemos. Es un circunstancial de en aquellos calurosos días, es tiempo, ¿no? Íbamos a las playas del sur. Pues si tenemos el circunstancial, lo hemos mandado al inicio, igual esa es una hiperbática. Aunque no sea muy simpático, tu amigo es interesante. Ya, para abreviar la información. Las subordinadas adverbiales que vayan al inicio, ya sea de finalidad, de condición, ya sea una concesiva, etcétera, va al inicio la subordinada, o así como los circunstanciales, sea de tiempo, de lugar, de modo. Si lo mandamos al inicio, se altera el orden, ¿no es cierto? Entonces ahí también se le coloca la coma hiperbática. Cuando estamos informando, transmitiendo una información acerca de algo o alguien, solemos realizar acotaciones para que sea más entendible. Por ejemplo, las manzanas cayeron del árbol. No es que todas las manzanas cayeron. Yo quiero explicar que algunas, las que estaban maduras, esa se llama subordinada adjetiva explicativa. Y esa, ¿cómo va? Va entre comas. Es una adjetiva explicativa y va entre comas. Así, ya sea subordinada o una aposición, que la aposición también va entre comas, no se olviden. Thalía Valdivia, atleta peruana, aposición, entre comas, también es un inciso, es algo adicional, una información accesoria. Va entre comas y esa la llamamos coma de inciso explicativo. Existe una coma que sirve para reemplazar al verbo, por ejemplo. María estudia Derecho y su hermana estudia. Esa coma está relacionado con el verbo. Para no repetir estudia, estudia, hemos optado por este verbo, ¿no? Reemplazarlo. La coma está aquí, yo puedo poner acá Juan, coma, medicina. Luis, lingüística. Entonces voy a ir presentando en esa sucesión, en esa secuencia, y es correcto que tenga la coma llamada elíptica. La enumerativa. ¿Cómo es la coma enumerativa? Ah, por cierto, acá me olvidaba. Esta oración la hemos visto cuando se han analizado las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. Miren, esta es la típica forma de presentarse una yuxtapuesta. Cuando hay una coma elíptica y las proposiciones se conectan a través del punto y coma. Por si acaso, no vaya a ser que te pregunten algo sobre yuxtapuesta. Las comas enumerativas separan elementos de la misma clase.
ya sea nombres, adjetivos o verbos. Papa, yuca, verdura, pescado, coma, etcétera, punto, porque esta es una abreviatura, etc, punto. Luego hay una coma. Hay una coma. Esto nos ayuda para que podamos luego indicar que se trata de la coma enumerativa. Después de este etc, que es el punto de la abreviatura, ¿y se permite una coma? Sí se permite una coma. Es una regla, pero lo que no se permite es que sujeto y predicado tengan que separarse con una coma. Eso sí que no. De adverbio oracional, hay adverbios que afectan a toda la oración, que pueden estar al inicio o pueden estar intermedio, al centro. Y a esas las vamos a separar también entre comas, ¿no? Evidentemente, la corrupción afecta a los pobres. Podíamos cambiar el orden, claro, la corrupción, coma, evidentemente, coma, afecta a los más pobres. Y vendría a ser esa también de adverbio oracional. Evidentemente, sinceramente, generalmente, francamente, esas expresiones son adverbios. Están terminando en el sufijo mente. Las conjunciones. Está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle. Hay conjunciones simples y locuciones. Locuciones como el es decir, así que, sin embargo, ¿no? Son locuciones. Y hay un caso muy conocido cuando tenemos el pero. El pero es una conjunción adversativa, ¿no? En ese gran bosque, coma, esta coma, ¿por qué está? Porque es una hiperbática. No me gusta el básquetbol, ¿no? El básquetbol, coma, pero iré a verlo contigo. Si el enunciado que le antecede al pero es cortito, le pongo solo una coma. Si fuese extenso, le tengo que poner un punto y coma porque voy a necesitar mayor descanso, pausa mayor. Aquí nos dice la regla que antes del pero, una coma. Pero si tuviese acá, no solo el pero, sino sin embargo, que también es una adversativa, esa va entre comas. Se encierra entre comas. Estaba en la S, ¿no? En ese gran bosque coma hiperbática, los niños, sujeto, juegan, pasean. Hora, ya, bien, bien. Ese nexo sabemos que es distributiva. ¿Son conjunciones? Claro. Entonces, la coma es conjuntiva. Solo recalcar que si son locuciones, van entre dos comas. ¿Qué pasa si el enunciado es extenso? Le pongo un punto y coma para que la pausa sea mayor. Hablemos del punto y coma, justamente del punto y coma. Separa elementos de una enumeración en expresiones complejas, ¿no? Que incluyen comas. Ya, el mejor ejemplo está en la A. Es expresión compleja porque incluye comas. En el armario hay una coma. ¿Qué es? Una coma hiperbática, porque el armario es un circunstancial. Puso la vajilla. En el cajón, acá voy a utilizar una coma que es hiperbática. Por lo tanto, el anterior lo tengo que separar con el punto y coma. En el cajón coma, hiperbática, en el cajón puso y coincide, aparte de ser hiperbática, esta coma coincide con el verbo, también es elíptica. En el cajón puso los cubiertos. ¿Mm? Y en la despensa puso la comida. Entonces, de esa manera, con el punto y coma, estamos separando. Es una expresión compleja, incluye comas, por eso es válido que vaya el punto y coma. Luego, ¿por qué
En este caso tenemos, no temas porque yo estoy contigo. Este vendría a ser un circunstancial, ¿no es cierto? Con una coma. No te aflijas. ¿Cómo uno estas dos proposiciones? A través del punto y coma, porque hay una estrecha relación semántica entre ellas. No temas tú, no te aflijas tú, es el mismo sujeto, porque yo estoy contigo, mismo sujeto. Yo soy tu Dios, mismo sujeto. Hay una relación semántica entre estas y por eso se coordinan se unen a través del punto y coma. Alejandro, coma. ¿Esta coma para qué es? Porque es el vocativo. Piensa lo que quieras. Esto ya es extenso. Ya, aparte de la extensión, estoy utilizando una clase de coma, que es el vocativo. Antes del pero debería ser solo una coma, pero como ya tengo un vocativo, tengo que alternar. Y por eso utilizo el punto y coma. Pero no te fíes de ella. Esa es la idea central. Pero no te fíes de ella. Y estoy introduciendo una información adicional, ¿no? Algo accesorio. Por el amor de Dios. Y lo encierro entre comas. Esa es la razón y así podríamos seguir analizando, como por ejemplo la alternativa E y la D que han encerrado a las locuciones, ahí están las locuciones, entre el punto y coma. En la E, porque el enunciado que le antecede es extenso. Y en la D, aparte de extenso, porque se utiliza otra clase de coma, que es la coma de inciso, ¿no? Esta es una posición, razón por la que va ahora en lugar de una coma, un punto y coma. ¿Listo? A ver, hasta ahí. A lo mejor alguien tiene una pregunta, una consulta, me escribe por el chat. Si es que no hicieron captura, lo pasé rápido, vuelvo, pueden hacer su captura correspondiente. El tema es muy extenso, son 2 capítulos, entonces no me puedo detener mucho en escribir como antes lo hacía. Ahí pueden capturar. Miss, ¿puede volver a la anterior, por favor? Ese es el siguiente, ¿no? Los ejemplos son bastante ilustrativos, con que tengan cada uno de ellos para revisarlos estaría genial. Bien, ahora sí, hablemos. Uy, ¿dónde está? Ah, estos eran los ejemplos del punto y coma.
Hablemos de los dos puntos. ¿Cuándo usamos los dos puntos? Hay una relación entre las proposiciones de causa-efecto. Ese es básicamente en las yuxtapuestas, ¿no? Como la A, las orquídeas se han marchitado. ¿Y por qué? Porque no tenían agua suficiente. Esta es la causa. Y la consecuencia está acá. Ese es el ejemplo más conocido de los dos puntos para relacionar causa-efecto o efecto-causa, ¿no? Luego, no llovió durante meses, causa. Los agricultores perdieron la cosecha. O sea, se puede ser a la inversa también, claro. No llueve, Profesora, sí, esos dos puntos también se pueden reemplazar por qué no. O sea, en la A sí encajaría reemplazar los puntos por el por qué. claro. Si nosotros le colocamos el porque y ya no están los dos puntos, se convierte en una oración compuesta subordinada. En cambio, si no está el porque, hablamos de una coordinada. El porque es un conector subordinante. Y estos dos puntos es para conectar, obviando el porque, ¿no? Entonces decimos yuxtapuesta. Si van los signos, yuxtapuesta. Si está el porque, es una subordinada. Pero ¿se puede poner el porque? Claro que sí, claro, porque causa-efecto necesariamente tienen que ir con el porque. Hay una causa al que vamos a encabezarlo con el porque. Porque no llovió durante meses, los agricultores perdieron la cosecha. Ahora, ¿qué más? Necesitamos estos ingredientes. Uy, ¿cuáles serán esos ingredientes? Harina, huevo, azúcar. En lugar de estos, pude haber dicho necesitamos 3 ingredientes para decir que estoy anunciando una enumeración. Ese es el ejemplo también muy conocido de los dos puntos. Cuando hay una anticipación, hay una enumeración, ¿no? Ahí es cuando hablamos de el uso de los dos puntos. O para cerrar, en este caso en la E, es para cerrar una enumeración. Optimistas, responsables y estudiosos, dos puntos. Así son los estudiantes de San Marcos. Para cerrar. Muy bien. También los dos puntos se utiliza cuando tenemos cita textual. Es un ejemplo muy conocido. ¿Cómo se marca la cita textual? Dos puntos y abremos comilla. Pitágoras dijo, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Cita, dos puntos y comilla. Cuando hay un vocativo, a ver, ustedes, perdón, van a enviarle una carta al director de la escuela académico profesional, cuando ya estén en la universidad, o al decano, o a la rectora, ¿no? En esos documentos oficiales como una carta, una solicitud, tenemos un vocativo. Ese vocativo ya no lo separamos con la coma. Ya no hablamos de esta coma. Ya no hablamos de esa coma de vocativo. En una carta, por ejemplo, se va a tener que usar, ahí donde está, los dos puntos para separar al vocativo. Estimados estudiantes, dos puntos. Se les informa acerca del cambio de fecha, ¿no? Necesito entonces utilizar los dos puntos, ¿ok? Certifica, cuando es el verbo principal de un documento, solicita, certifica, dos puntos y luego el contenido, ¿no? Son casos
que se emplea en documentos. Válido tener esta información. ¿Qué es lo más frecuente? Esto que les he destacado, ¿no? Las citas textuales, cuando tenemos el anuncio de una enumeración o el cierre de una enumeración o una relación de causa-efecto. Muy bien. A ver, una captura por ahí. Las comillas. ¿Qué es lo más conocido de las comillas cuando tenemos una cita textual, no? Dos puntos y comillas, de hecho, es el más conocido. También cuando queremos usar una palabra en sentido irónico, como alguien diría doble sentido, en sentido sarcástico, ¿no? Cuando están ebrios, coma, esa coma es hiperbática. Los angelitos va en comillas. De mi vecina no respetan a nadie. Los angelitos no respetan a nadie, ¿no? Tenemos aquí esta palabra utilizada en sentido sarcástico. Así, sarcástico, irónico, va en comillas. O también cuando se trata el título de un artículo o un poema, un cuento o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Ya, eso es importante, dentro de una publicación. Puedo tener 50 cuentos, pero solo hablo de uno en especial. Está contenido dentro de una publicación. Este cuento es alienación. Esa es la que tengo que presentarla en comillas. El verbo escribir es transitivo, puesto que requiere objeto directo. Cuando hacemos una definición de la palabra, de un término o un comentario, desde una perspectiva lingüística, ¿no? Tenemos que hacerlo en comillas. Y para encerrar apodos, sobrenombres que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. ¿Eso por qué? A ver, el Cholo Sotil fue jugador de Fútbol Club Barcelona. Cholo es el apellido, es el apodo. Alguien podría decir es el apellido. A ver, mejor lo escribo acá, uno más claro. Si digo Ernesto Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Alguien podría confundirse, alguien que no conoce a este personaje y decir, ah, este es el nombre, su apellido paterno y este es su apellido materno, ¿no? Podrían llegar a pensar así. Para evitar eso, va la comilla. Cuando el apelativo, el sobrenombre se intercala entre el nombre de pila y el otro apellido. Nombre de pila y el apellido. Ahí va las comillas. Entonces creo que el ejemplo aquí no era tan, ¿no? Tan difícil, por llamarlo así, de identificar. No era confuso, pero bueno, ahí está el ejemplo. No es que todos los apelativos, todos los apodos, sobrenombres, siempre va a ir en comillas. No, no, siempre no. Estamos hablando solo de estos casos en que puede haber confusión, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es esto. Ok, a ver muchachos, pueden hacer una captura ya está de los 2 puntos y ahora de las comillas.
Los paréntesis. ¿Para qué utilizamos paréntesis? Primero, al igual que las comas, nos permiten intercalar una información. Nos permite aclarar, nos permite precisar. Entonces uno diría, pero entonces mejor utilizo la coma nomás, ¿no? Así como las comas explicativas, la coma inciso explicativo. Pero hay algo que lo diferencia, que no es cualquier información la que vamos a introducir. Vamos a introducir fechas. Fechas. Miguel Grau, 1834-1879. Nacimiento y partida. Fechas. Luego, lugares. Lugar. Muchachos, yo nací en Pomabamba. Pomabamba. ¿Dónde quedará Pomabamba? Ni idea. Pero si le pongo, nací en Pomabamba el 16 de diciembre de 1981, Pomabamba, paréntesis, Ancash. Nadie se pierde. Nadie se pierde. Porque ya se ubica claramente el departamento, ¿no? El departamento de Ancash. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que precisar las fechas, los lugares y cuando tengamos que desarrollar una sigla. Ustedes saben que ONU es una sigla, ¿no es cierto? O de repente MINSA, RENIEC, son acrónimos o en el caso de DNI, que es sigla, pero uno no, o la OMS, ¿no? OMS. No sabemos qué es OMS. Allá. Vamos a desarrollar el significado de OMS, Organización Mundial de la Salud. Ah, entonces ya se sabe qué es. Para desarrollar una sigla, ese desarrollo lo voy a colocar en paréntesis. Y cuando tengo que presentar una información aclaratoria, accesoria, y que ésta tenga cierta extensión, ¿no? Cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años. Esta es una información adicional, accesoria, que tiene poca relación semántica con la idea principal que es, fui capaz de reconocerla. Fui capaz de reconocerla. Cuando la vi de nuevo, fui capaz de reconocerla. Apenas fui capaz de reconocerla. Entonces, introduzco algo adicional con poca relación, poca vinculación sintáctica. ¿Ok? Ahí está la coma. Para separar a la, este de acá es una subordinada. Es una subordinada adverbial. Dentro de ello está la información que es adicional, un inciso, y va en paréntesis. ¿Ok? Algo así como un ejemplo más para el último. Ay, un ratito vamos a escribir. ¿No? Las asambleas, la última duró casi 4 horas, se celebran en el salón de actos. La idea central es las asambleas se celebran en el salón de actos, pero introduzco algo accesorio con paréntesis. Bien, muchachos, hasta ahí pueden hacer una captura de paréntesis.
Ahora, vamos con las rayas. ¿Qué es lo más conocido de las rayas? A ver, primero encierra incisos, comentarios de un narrador o transcriptor. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores. A ver, vamos acá. Está un diálogo. ¿Ya has encontrado a Jesús? Forrest Gump. No sabía que tenía que buscarlo, señor. Bueno, allá, acá. Esto nada más es, ¿no? Cuando no se menciona quiénes son los que dicen tal guión, sino es una conversación, un diálogo. De hecho, emisor, receptor van intercambiando sus roles, pero sin mencionar quién es el que dice tal o cual expresión. Lo separo por las rayas. Lo otro, todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán el acceso a Internet. Está enmarcado dentro de una cita, está encerrando al narrador, ¿no? ¿A quién le corresponde esta expresión? Al ministro. Entonces, todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán el acceso a Internet. Y lo otro es un comentario, algo adicional también, al igual que las comas, al igual que paréntesis. Esperaba a Esteban. ¿Y quién es Esteban? Coma, mi profesor en San Marcos. ¿No? O sea, puedo utilizar la coma, puedo utilizar la raya. Y no pasa nada. Los dos son permitidos porque son comentarios, ¿no? Así que es algo, un inciso. Y el inciso también se encierra entre comas. Y entonces si a mí me preguntan en un examen, los dos serían correctos. Entonces nunca te podrían presentar una situación que tenga doble respuesta, ¿no? Jamás. Entonces no sería válido porque alguien diría, no, acá le pongo una coma. Claro, es un inciso, pero también es correcto la raya. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios de aplicación. Ahí está. El ejercicio número 1 es extenso, bastante trabajo y seguro que les va a tomar un par de minutos. Vamos a restituir los signos de puntuación omitidos. No hay ningún signo. Todo lo que hemos desarrollado tenemos que ponerlo en práctica. Así que les pido por favor que le dediquen un tiempo para este primer ejercicio.
¿Listo, muchachos? A ver, podemos comenzar. La primera sería, 2 puntos y coma. ya, Como ¿dónde, enumerativo. ¿dónde iría 2 puntos? Carmela ha comprado 2 puntos. Y de ahí irían comas enumerativas. Ya, pero, ¿sabes? Hay un detalle, que si después de comprado le pongo 2 puntos, estoy quitando la hilación entre el verbo y el objeto directo. Eso nunca debe pasar. El verbo, digamos, el copulativo. Mis amigas de la universidad son, 2 puntos, Juanita, Pepita, Luchita. No le puedo colocar porque rompe la hilación. Mis amigas de la universidad son, se rompen. Al igual que he comprado 2 puntos. En cambio, si dijese, ha comprado varios artículos, 2 puntos. Ha comprado 5 productos, 2 puntos, porque habría anunciado. Esos varios o 5 indica cantidad. Ahí sí podríamos colocar los 2 puntos. Pero si no es así, aquí no va. Ha comprado un libro, eso es de frente. Más bien la coma sí. Un libro, coma, un cuaderno, coma, un lapicero. Ahí sí. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Pablo quiere ir al estadio este domingo, no tiene suficiente dinero. Ese no tiene suficiente dinero guarda una relación con lo anterior, ¿no? Es como si yo dijera, no tiene, a ver, Pablo quiere ir, pero no tiene suficiente dinero. Y como es extenso, las dos proposiciones se coordinan a través del punto y coma. ¿Qué más tendríamos? Rosaura, coma, porque es un vocativo, ¿no? Estaría al inicio. Por eso es que le tengo que separar ese vocativo. Francamente, es de adverbio oracional. ¿A dónde quieres viajar? Es una pregunta. Todas las interrogativas directas van con el signo. Rosaura, francamente, ¿a dónde quieres viajar en las vacaciones? Entonces tendría esto, ¿no? ¿Sí? Ya está. A ver, ¿me están siguiendo, muchachos? A ver, a ver, a ver. Sí. ¿Están conmigo? Ya, muy bien. Aunque sea nuestra última clase, regálenme la máxima atención porque puntuación no solamente es porque te podrían preguntar, y de hecho, ¿no? Cuando está en el sílabo te puede venir en el examen, o de repente no te viene justo coma, pero te viene 2 puntos, o te viene comillas. Al margen del examen es que lo vas a usar. Todos van a redactar. Ingresan a la universidad, su primer trabajo, su monografía, el resultado de sus investigaciones, van a publicar artículos, entonces van a necesitar. Ahí es donde se requiere la información de cómo uso tal signo. Cuando se tiene diabetes, esa es una subordinada adverbial, ¿no? Cuando se tiene diabetes, ahí debe venir una coma. ¿Qué alimentos no se debe comer, doctora? Coma, pregunta. Y como doctora es el vocativo, lo ponemos al final, lo separamos con la coma y cierra, ¿no? Cierra y de esa manera quedaría esta información. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad. Ahí lo único que necesito es una coma después de soledad porque voy a presentar algo adicional. Esa obra es de Gabriel García Márquez. Nada más. No hace falta otro signo.
una comita, porque es un inciso lo que estoy presentando. En la 6, ¿qué se requiere? Voy a separar novio, pariente, invitado, con coma. Pero después de etcétera, que es una abreviatura también, por regla le tengo que colocar una coma. Solo eso se necesita. Etcétera, acaba un puntito y luego una coma. Esa es una regla. Repito, no es que se está separando el sujeto del predicado, no. Si no estuviese etcétera y solamente colocase el novio, los parientes, los invitados, coma, esperaban a la llegada de la novia, ahí sí sería incorrecto. Ahí sí sería incorrecto, ¿no? La 7. En la 7, ya me gustaría que ustedes, a ver, lo analicen y me vayan indicando dónde le pongo y qué signo. Después de Saúl Ruiz, no, ¿cómo es? Punto y coma. Ya, a ver, ¿será? O, A ver, o no, con, yo creo que es una coma, porque ¿quién es? sí, como con. Llegaron ¿quiénes? Saúl, Ana Lucía y Luis Alba. Eso es lo que quiere decir. Llegaron 3 personas, Saúl, Ana Lucía y Luis Alba. Solo que ahí vamos a intercalar su aposición. ¿Quién es Saúl? El rector. O sea, acá vendría, a la cita llegaron, acá una coma. ¿Quién es él? El rector. Pero como luego va a decir Ana Lucía, ¿no? Tengo que separar ahí después de rector con punto y coma. Ana Lucía, coma. ¿Ella quién es? La tutora. Entonces tengo que separar. Ana Lucía, la tutora, con una coma. Y Luis Alba, ¿quién es? El decano. Ahora sí, ¿no? Llega el rector, la tutora y Luis Alba. ¿Y quién es Luis Alba? El decano. Le pongo aquí antes del I una coma. ¿Por qué? Porque tutora no es que Luis Alba sea el último elemento, ¿no? Necesito hacer la distinción. Ana Lucía no es, no involucra a esta información más, sino la posición que ha encerrado acá. Ana Lucía, la tutora. Esa es la información relevante. ¿Y quién más? Y Luis. ¿Y quién es Luis? El decano. Así quedaría. Por aquella época, ahí habría una información de circunstancial. ¿Cuándo? Por aquella época. Sería un circunstancial. Alex, que todavía era un niño, tenía aptitudes para el fútbol, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Una comita aquí, porque esa es una coma llamada hiperbática. Alex tenía aptitudes para el fútbol. Eso es lo que quiere decir. Pero lo vamos a encerrar entre comas una explicación, que todavía era niño. Esta es una subordinada adjetiva explicativa. Se refiere a Alex, por eso entre comas. Y la anterior va con la coma porque esta es una hiperbática. Estas palabras son sinónimas. Es decir, tiene que encerrarse entre comas porque es una locución. Coma por acá, coma por aquí. Es decir, significan lo mismo. Después de lo mismo, un punto y coma.
porque ahora voy a hablar de los antónimos. Los antónimos tienen significados opuestos, pero le voy a encerrar entre coma esta expresión, en cambio. En cambio. Los antónimos, en cambio, tienen significados opuestos. ¿Ok? Listo, muchachos. Ahora sí. Con esto, a ver, hagan su captura. Es la solución del primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que también es para, miren, ve, es extenso, sumamente extenso. La diferencia es que aquí vamos a ver cuál tiene uso correcto. O sea, aquí puede estar la puntuación, pero la que no es correcta, ustedes la tienen que corregir. Así que igual tenemos 10 oraciones para analizar. A ver, muchachos, un par de minutos otra vez. Bien, muchachos, a ver, ¿qué marcaron como clave? O si no lo marcaron todavía, vamos analizando, vamos a ver cuál es el error en cada uno hasta encontrar la respuesta. ¿Quién es Antonio Machado? Poeta español. ¿Qué dijo él? Hasta acá yo no veo error. Está bien, ¿no? Todo lo que se ignora, ahí está el sujeto. El sujeto y el predicado no debe separarse. Entonces ahí está un error. Ahí tengo que quitar esa coma. La película Joker
muestra, a ver, la manera en que Arthur se convierte en Joker. Pero el villano de Ciudad Gótica, a ver, ¿cómo es eso? Sería preferible la película Joker, Guasón en Hispanoamérica, que lo alternemos con comillas en lugar de, perdón, con paréntesis en lugar de la coma. Les diré por qué. Porque acá debería venir la coma. El villano de Ciudad Gótica. Entonces aquí mejor obviamos por paréntesis. Ahí está. Guasón en Hispanoamérica. Ahora sí, no se rompe la hilación. La película muestra la manera en que Arthur se convierte en Joker. ¿Y quién es? Joker es el villano. Daría. El Principito Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, nació en Francia. Ya, pero el Principito, que este es su apellido, este es su nombre, ¿cómo es? No, Principito es el sobrenombre. Si es el sobrenombre, tiene que estar en comillas para evitar la confusión, ¿no es cierto? Uno puede pensar que es el nombre o es el apellido, entonces Principito en comillas, porque es un apodo, un sobrenombre, además está el apellido, ¿no? Luego, ¿él quién es? El Principito es el delantero, y a eso sí está bien, ¿no? Porque esa es una aposición. Ese es correcto. En el zoológico de Huachipa, ahí está una coma. Es correcto porque esta es una hiperbática. Hay muchos félidos. Acá sí voy a necesitar los dos puntos. ¿Por qué? Porque acá tengo la expresión muchos. Con eso ya estoy expresando una cantidad, ¿no? Hay muchos félidos. ¿Cuáles son esos félidos? Pumas, leones, tigres, etcétera. ¿Sí? Ya está. Tu hija Roxana reprobó. Ya. Este es el sujeto. Ella reprobó inglés básico 1. No podrá acceder al básico 2. Oh, novedad. Tenemos causa-efecto. Si reprobó, no pasa al otro siglo, al otro básico. Es correcto. Esta tendría que haber sido la primera respuesta. Hay una relación de causa-efecto. ¿Quién es Sofía Molanovich? Ella es llamada la gringa. ¿No hay problema de confusión? No. No tiene que estar las comillas, solamente la coma. Damos las comillas y queda así. Y creo que después no hace falta nada más, ¿no? Ganó 3 campeonatos mundiales. Profesor. Ahí va a haber una coma. ¿Por qué? Porque esta se trata de un vocativo. Está al inicio, por eso no lo puedo incluir dentro de la pregunta. ¿Son yeístas las personas que pronuncian igual haya y haya? Ya, los 2 puntos no van, ¿no? ¿Por qué no va? No cumple ninguna de las condiciones de una enumeración anticipada o cierre de una enumeración, sino se pronuncian igual tal y tal palabra de corrido. El único detalle es que esas palabras, a estos 2 puntos no va, pero lo que sí tenemos que hacer es haya, 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 en comillas. ¿Por qué? Porque es como cuando dijimos, el verbo amar es transitivo.
Estamos haciendo una referencia a estas palabras. Por eso las comillas. Si no uso comillas, ¿qué podría usar? La cursiva, que también es válido. Cuando hagas favores, coma. Debería venir una coma porque esa es una hiperbática. Cuando hagas favores, coma, no los recuerdes. No los recuerdes, punto y coma. Cuando los recibas, coma, no los olvides. Así quedaría. Luego, Saussure. ¿Quién es Saussure? Considerado padre de la lingüística. Pero no tengo que utilizar la coma, ¿no? Que ya paréntesis es suficiente para intercalar esa información. Así que, error, se elimina esta coma, así quedaría correcto. Y la E, Margarita, vocativo. Mejor llevamos algo para cenar. ¿No te parece? Correcto, ¿no? Eso entonces es la respuesta. No hay más que dos, la 5 y la 10. Ok, ahora vamos. De repente pasé muy rápido. Si gustas, puedes hacer una captura. Listo. Ahora vamos con el texto. ¿Qué podemos decir del texto? Definición. El texto es una unidad comunicativa básica. Un texto puede ser oral, puede ser escrito, es el componente verbal del discurso, no es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, desarrolla un tema, se estructura por reglas, expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Correcto todo. Un texto no es una suma de oraciones. Hay un eje temático, se utilizan conectores discursivos, hay mecanismos para marcar la cohesión, la coherencia, que son las propiedades básicas de un texto. Cohesión, coherencia y una adecuación. ¿A qué refiere la adecuación? ¿En qué situación me encuentro? ¿Quién es mi interlocutor? ¿Tengo un grado de cercanía? ¿Es mi amigo, mi amiga o es mi jefe, mi jefa, mi supervisora? ¿A quién me dirijo? Me va a orientar para utilizar las palabras pertinentes, el vocabulario pertinente. No es lo mismo que decir, por ejemplo, si alguien se llama Isabel, Chabelita, ya pues, no faltes a mi cumple, que es diferente a decir, estimada directora, queda usted cordialmente invitada, etcétera, etcétera, ¿no? A la celebración de mi cumpleaños. Entonces, no es lo mismo el léxico que voy a emplear en una determinada situación. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Qué intención tengo también, no? Todo eso cuenta. Vamos ahora a esas propiedades. Repito acá, la adecuación toma en cuenta el emisor, el destinatario, el tema. Que el contenido y la forma del texto sean adecuados. Que el vocabulario, que las expresiones que pueda utilizar sean pertinentes para una situación específica. Y en la cohesión se van a conectar las ideas a través de mecanismos, como por ejemplo las referencias. Ahí están las anáforas, las catáforas, la sustitución, la elisión, los conectores
discursivos. Y la coherencia, que refleja la relación entre las ideas dentro del texto. O sea, cada parte del texto se estructura por ideas vinculadas semánticamente. ¿Ok? Esas tres propiedades básicas tenemos que encontrar en un texto. Hablemos de la cohesión, esos tres mecanismos. Hablemos de la anáfora o catáfora. En la referencia, ahí utilizamos la pronominalización, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. A ver, veamos un ejemplo. Cuando se habla de la referencia, podemos usar pronombres o podemos usar adverbios. En el caso de los pronombres o adverbios, que nos van a ayudar a conectar las ideas, podemos hablar de mecanismos como anáfora y catáfora. El profesor de literatura solicitó que no lo interrumpan durante la clase. Acá hay una pronominalización. La frase nominal profesor de literatura ha sido reemplazado por un lo. O sea, primero le antecede la FN y luego el reemplazo. Esa es una relación anafórica. Y si es a la inversa, si primero va el pronombre, ellos desconocían realmente su intención. ¿Quiénes son ellos? Oscar, Alex, Rolando. Ahí hablamos de una catáfora. Estaré en la universidad a las 3 en punto. Ahí te muestro mi proyecto. ¿No? La universidad es una frase nominal, ahora es reemplazado por allí, que es un adverbio. Anáfora. Ubícate allí para realizar la última foto. ¿Pero dónde es allí? Bajo la sombra de los árboles. Recién viene la estructura que ha sido reemplazada anteriormente. Es una catáfora. Cualquiera de estos es válido cuando tenemos que hacer la referencia, tanto pronombres como adverbios. De esa manera es que conectamos. Si no, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que repetir. El profesor de literatura solicitó que no interrumpan al profesor de literatura. O sea, no podría ser, ¿no? Para evitar eso es que hacemos la pronominalización. La sustitución puede ser usando sinónimos, hiperónimos e hipónimos. Sinónimos. Hay bellas estatuas en el RIMAC. Son estructuras de signos zodiacales y mitología. Ya. Estatua, sinónimo de escultura. ¿Está bien? Juan estaba hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del dispositivo para no tener que repetir otra vez celular. Y con esto, con esa relación de sinonimia, indico que esta idea se relaciona con lo anterior. Y por supuesto que no solamente es por la palabra celular y dispositivo, sino también porque hay un conector que es el pero. Hiperónimo e hipónimos. El hiperónimo sabemos que es el que tiene mayor capacidad semántica, el que incluye a los más pequeños. Un ejemplo, el corazón mantiene la sangre en movimiento. Este órgano controla la velocidad de los latidos. El órgano es el término mayor. El mayor vendría a ser el hiperónimo y el pequeñito sería el hipónimo, ¿no? Corazón está dentro de lo que es la definición de órgano. Y satélite, que es el término más grande en ese orden, satélite sería el hiperónimo y phobos está dentro de ese concepto el hipónimo. En la elipsis podemos elidir un verbo o podemos elidir un sujeto.
Pedro tiene un Doberman. Carlos, un Chihuahua. O sea, Carlos tiene, ¿no? Para no repetir el verbo tiene, utilizo la coma. Esa es la elisión, es la coma elíptica. Esta es la que hemos estudiado cuando hemos hablado del punto y coma. Conecta proposiciones de la misma jerarquía y tenemos acá en lugar del verbo la coma. Ya, eso es la más fácil. Elisión de sujeto. Alberto primero pasea al perro. Luego juega fútbol con sus amigos. ¿Quién es el que juega? Alberto. Sigo hablando para no tener que repetir Alberto. Hago una elisión. Pero están relacionados semánticamente porque es el mismo sujeto. Es Alberto el que pasea el perro y es Alberto el que juega con los amigos. No lo menciono, está elidido, pero hay una relación semántica. ¿Ok? Uy, ahora sí, vamos con este ejercicio número 3, ejercicio de aplicación. Por favor, tómate unos minutitos. Ya, muchachos, a ver, ahora sí. ¿Qué dicen? La luna carece de luz propia. Acá hablamos de luna y hablamos de una pronominalización, ¿no? Ese recurso es referencia. Es la referencia anafórica. Manuel vino esta vez en su automóvil y Miguel vino. Hay una elisión, ¿no es cierto? Elisión de verbo. A ver, el arte incluye a pintura y literatura. Arte sería el hiperónimo, pintura está dentro del concepto de arte y la literatura también. Entonces, desde esa perspectiva, habría una relación de hiperonimia. Voy a acelerar un poquito porque el tiempo va a quedar muy corto hasta explicar
los diferentes tipos de textos. Pero no solo es eso. Luego dice, el arte suele ser visto como una necesidad secundaria de las sociedades, pero esta perspectiva debería cambiar, ya que la pintura y la literatura han sido vitales en el avance cultural de los pueblos. Pueblos y sociedades. También hay una relación entre estas. ¿Qué relación es? Es una relación de sinonimia. En la D, el empeño del tesista es imparable en su investigación. Obtendrá grandes resultados si mantiene ese empeño. Para no repetir empeño, afán. Empeño y afán son sinónimos. Ricardo, aquí, ahí está un adverbio. Este sillón, aquí se va a sentir más cómodo. Este sillón es lo mismo que aquí. Primero hay una referencia, como está el adverbio, y después la FN es catáfora, referencia catafórica. El oro hace soberbios y la soberbia es una elipsis de verbo, ¿no? Hace necios. Listo. Ya está. Allá, ahí pueden hacer la captura de la solución. Los conectores. Podemos utilizar distintos conectores, los que hemos aprendido hasta el momento, conectores, las conjunciones coordinantes, subordinantes. Estas permiten, ¿no?, conectar las ideas, aparte de que pueden ser a nivel oracional, puede ser a nivel textual. Hasta aquí hemos aprendido solamente a nivel de oración, para hablar de oración compuesta coordinada o de oración compuesta subordinada. Lo ideal es que analicemos textos, pero por una situación de la naturaleza de nuestro curso, ¿no? No es como habilidad verbal que sí les permite presentar un texto de muchos párrafos, mucha información, le dedican un buen tiempo a ello, se puede analizar más profundamente en ese tipo de ejercicios. Ahora nos vamos a enfocar básicamente en las ideas que podríamos encontrar. Esos conectores discursivos de adición, como la expresión además, es más, por un lado. Los adversativos, que sí es equivalente a lo que hemos visto en las conjunciones, ¿no? El adversativo como sin embargo, por el contrario, ahora bien, en cambio. Los concesivos también se asemejan, porque los concesivos era cuando había un obstáculo y pese a ello la acción se daba. Igual acá, María está cansada, de todos modos irá a trabajar. Claro, pese al obstáculo se va a dar. Por eso utilizo de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo. Tiene la misma idea. Muchachos, tienen aquí los ejemplos. Por favor, les sugiero que puedan hacer una captura para poder analizar los ejercicios de aplicación más adelante. La consecuencia. Nosotros hemos separado las conjunciones hilativas y la consecutiva, ¿no?
porque recuerdan que la hilativa era coordinante y la consecutiva una subordinante. Pero en esta sesión vamos a unir en un solo bloque, consecutivo e hilativo, que ambos van a expresar una consecuencia. ¿Y cuáles son? Por tanto, por ello, por consiguiente, así que. Un gato entró a su casa e hizo desmanes en la cocina y en la sala. Por tanto, al llegar tuvo que limpiar y ordenar. El dueño, ¿no? Entonces hay una consecuencia. Ese por tanto lo hemos visto como una hilativa. El explicativo se parece a lo que hemos visto también. ¿Qué hemos visto en explicativo? O sea, es decir, esto es lo mismo aquí. Reformular. Dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. También, el delantero fue la clave del éxito. Dicho de otra manera, no hubiera ganado sin él. No es que se haya equivocado al decir algo y tenga que hacer el cambio, sino que lo va a expresar en otros términos, ¿no? Que sean más entendibles. Y si es para explicar, ¿por qué no lo llamo de frente explicativo? Ah, por el conector, pues no. El conector neto de una explicación es decir, esto es. Aquí es toda la idea, pero mencionarlo con otros términos. Y utilizo el conector dicho en otras palabras o dicho con otras palabras. Para citar ejemplos también, en rectificativo sí tenemos que ser como una especie de corrección. No ha dormido nada esta noche. Mejor dicho, lleva sin dormir desde el martes. ¿No? Tenemos la expresión más bien, mejor dicho, por mejor decir. Y cuando ya vamos a finalizar, ya vamos a concluir, tenemos la expresión en conclusión, al fin y al cabo, en resumen, en una palabra. En definitiva, sería el conector para recapitular, ¿no? Puede decir vestido como quiera. En definitiva, se trata de una reunión informal. Listo, muchachos. De ordenación. Cuando hemos tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en un evento familiar, el cumpleaños de la abuelita, del abuelito y una ceremonia especial, y nos dice, a ver, que hable la nieta mayor o la nieta menor. ¿Qué decimos? En primer lugar, agradezco a Dios por concederle un año más de vida a mi abuelita. En segundo lugar, a todos ustedes que han venido a demostrar su afecto y cariño, etcétera, ¿no? Aún en esos eventos tan simples, necesitamos el apoyo de estas expresiones. Así que podemos tener, en primer lugar, en primera instancia, para comenzar, para iniciar, etcétera, y también para culminar, decir finalmente, para concluir, ¿no? Para concluir, que se diviertan en la fiesta. El apoyo argumentativo, en vista de ello, así las cosas, pues bien, serían los conectores para reforzar el argumento. El hecho de que se presente como en el caso, ¿no? El ejemplo, ¿sabían lo irascible que se pone César cuando usan su silla? Pues bien, hoy ha ido a quejarse, ¿no? Es un refuerzo. En vista de ello, así las cosas, etc. De digresión es que estoy desarrollando un tema y de pronto hay como una especie de que se rompe la hilación del discurso aparentemente, ¿no? Estoy hablando un tema, cambio, parece que se quiebra todo, pero hay una relación semántica entre ellas, si no, no sería correcto el conector. Te felicito por tu ascenso. Por cierto, ha llamado tu hermana, ¿no? Está vinculado al tema, pero rompe la hilación del discurso
de manera ligera. Y de esa manera conecta con la proposición que le antecede. Y este es el ejercicio número 4, bastante extenso, por cierto, para que podamos identificar qué es. A ver si me apoyan, por favor. Un par de segundos. Bien, muchachos. Asimismo, es un aditivo. El tiempo nos ha ganado, así que voy a... Ahí, vamos a escribir. Es aditivo. Aún así, eso es equivalente con todo, ¿no? A pesar de esto, es un concesivo. Al contrario, es un adversativo. Estaba cansado de conducir, así pues se detuvo al costado de la carretera. Es una consecuencia, consecutivo. Ay, disculpen. Me gustaría estudiar una carrera como ciencias de la comunicación. Está ejemplificando. Y más bien, la casa no es nada pequeña. Más bien diría que es grande para una sola persona. Rectificativo. En la G, en la temporada pasada, el personal no se dio abasto con la demanda. Pues bien, en este verano se ha duplicado la cantidad de empleados. Ese es de apoyo argumentativo. En síntesis, perdón, en conclusión, en síntesis, es recapitulativo. Ok.
Pasamos rapidísimo al desarrollo de los textos. El texto dijimos que tiene distintas propiedades: cohesión, adecuación, coherencia. Hemos estudiado los mecanismos de cohesión, ¿no? Hemos visto la elipsis, las anáforas, hemos visto la sustitución, hiperonimia, hiponimia, etc. Hay diferentes tipos de textos. Según la intención, vamos a clasificarlas. Cuando se presenta una información de manera objetiva acerca de un tema. Por ejemplo, un texto científico. La exposición de una clase. La finalidad, informar de manera objetiva, ¿no? Acerca de un tema. Eso sería expositivo. Y cuando queremos brindar detalles de cómo es un objeto, una persona, un lugar, una ciudad, describir detalles, su nombre mismo lo señala, descriptivo, como por ejemplo las guías de viajes. Otro, cuando tenemos la intención de defender una postura frente a un tema polémico. Aquí el autor se compromete con el texto. Un ejemplo, un debate, una crítica, una propaganda electoral, ¿no? A ver, demos lectura por lo menos a uno de los ejemplos. El servicio bancario es ineludible. No podemos prescindir del banco para cobrar nuestro sueldo, realizar los pagos habituales y tener nuestros ahorros y deudas en forma de préstamos. No remuneran en absoluto nuestros ahorros, pero sí cobran intereses cuando prestan esos ahorros a otros clientes, ¿no? Argumenta. Hay un compromiso del autor con el texto. Y en la narración, como en las novelas, en relato de noticias, se va a presentar la información correspondiente a cada personaje. ¿Dónde se ha dado un suceso? En las noticias tranquilamente vemos ello, ¿no? Se nos informa de los acontecimientos generalmente pasados o puede ser una información que esté en desarrollo. El que es dialogado, esa es la conversación, la entrevista. Se reproduce la intervención de cada interlocutor sin mencionar quién es el que habla. Y ahí justamente se hace uso de las rayas. Buen día, señor, buen día. Le hago una consulta. ¿Este ómnibus llega hasta el centro de la ciudad? Sí, serán unos 20 minutos de viaje desde acá. De hecho, es el final del recorrido. Es un diálogo. No sabemos quién es el personaje, quién lo dice, pero se entiende por el contexto que interactúa emisor y receptor. Cuando hemos comprado algún artefacto o de repente para instalar un equipo, siempre hay un manual, ¿no? Hay un instructivo, hay un manual de uso o a veces un tutorial. Pues bien, la intención es brindar pautas, indicaciones para realizar una actividad. Ese es el instructivo. Ejemplo, las reglas generales de circulación. Un recetario de cocina también sería un ejemplo de un texto instructivo. Con esta información, jóvenes, tenemos que ir a la práctica. En nuestra práctica vamos a desarrollar muchos casos, muchos ejemplos más que van a reforzar los tipos distintos conectores que hemos visto. A lo mejor los he pasado rápido en mi preocupación de qué hago si no me alcanza el tiempo y es el último día de clase. Así que voy a retomar nuevamente para aquellos que no pudieron realizar la captura. Era en conectores, ¿no? Por favor, un par de segundos y luego vamos a desarrollar nuestra práctica.
Ya, listo. Eso sí lo pasamos. Ya, ok. Ahora sí, voy a presentarles la práctica con los ejercicios que vamos a resolver. Vamos a desarrollar la 1, la 5, la 7 y la 10. Ya, en la primera debe decir Chabuca Granda, coma, natural de Apurímac, ¿no? Es un inciso entre comas. ¿Cómo se llamaría esa? Una explicativa, ¿no es cierto? Esta. Ok, viene con la explicativa. ¿Qué más? Si ella hubiera leído el contrato, entonces no lo habrían engañado. Ahí lo que tenemos es una coma hiperbática. Esa coma separa a la subordinada que está al inicio. ¿Qué más tenemos? Ahora estoy dictando clases. Pero eso era, no Sí. está compartiendo, creo. No, no estoy compartiendo. No. ¡Ah! Ay, Dios mío, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ay, me quedé solamente. Gracias, hijo. Ya estaba acá. Gracias por avisarme. Uy, qué horror. Ya, ahora sí. Ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí me sigue? Chabuca Granda, natural de Apurímac. Eso era una explicación. Es un inciso explicativo. Luego estoy separando la subordinada adverbial condicional con una coma. Esa es la coma hiperbática. Ahora estoy dictando clases. Esa vendría a ser ante la conjunción. Así que, ese así que es una conjunción. Por lo tanto, aquí le corresponde una coma. Y ya está. Esa es la coma conjuntiva. ¿Qué más tenemos? Tutora Alejandra, dígame qué es la coma de vocativo. Ah, interesante. Tutora Alejandra, coma, ¿no? Ahí tenemos que utilizar, ya creo que sale solito nada más la respuesta. Ya no hay ninguna otra posibilidad. Es de vocativo. Y gramaticalmente la coma no corresponde a una pausa, ¿no? Este de acá es la de adverbio oracional. Con eso la clave en la 1 sería B de bueno. En la número 5
¿En dónde se debe colocar los dos puntos para establecer? A ver, primero leamos qué nos dice la introducción. Los dos puntos cumplen la función de relacionar proposiciones yuxtapuestas con el sentido de causa-efecto, esto es, la segunda proposición es consecuencia o resultado de lo expresado en la primera. Allá, tenemos que buscar causa-efecto. ¿En qué enunciado se puede emplear los dos puntos para esta idea? En la C, ¿no? Fue condenado por corrupción. No puede postular a cargos públicos. En la número 5, la clave sería la C. La causa es condenado por corrupción. Dos puntos. Por ello, no puede postular. La consecuencia es eso. Ahí sí se aplica. ¿Y por qué no en la A? El juicio fue complejo. Las circunstancias del delito no estaban claras. Las circunstancias del delito no estaban claras, sería la causa. Y acá sería la inversa, ¿no? Esa sería la consecuencia. Entonces nos pide que respetemos este orden. Causa, efecto, se da en la C. En la número 7, ¿qué nos pide? La anáfora hace referencia a una idea mencionada con anterioridad en el mismo enunciado. Se utilizan adverbios o pronombres que eviten la repetición de palabras ya dichas anteriormente. ¿Dónde hay anáfora? En la número 7 tenemos la C. ¿Por qué? Alex nunca se olvida de la llanta de repuesto, siempre la lleva. La se refiere a la llanta de repuesto. Esa sería la clave para una anáfora. En el último ejercicio, la 10, muchachos, tenemos, el año pasado tuvimos un invierno bastante suave y corto. Este año, por el contrario, la temperatura ha descendido hasta los 9 grados. Aún así, no hemos dejado de consumir ceviche ni helados, ¿no? Incluso así, aún así una concesiva. La que calza bien es la alternativa A. En las demás, sé que les va a hacer falta. Pueden hacer una captura de pantalla. Estas son las claves de la semana 17. 1 la B, 2 la A, 3 es la D y la 4 les muestro aquí la solución. A ver, tengan en cuenta la 4, esa es la solución, porque no hay que marcar ninguna clave, sino ir colocando los signos. A ver, ahí hacen una captura. Y luego, las restantes, 5, la C, 6, 7 también la C, 8B de bueno, 9E de estudiosos, 10 avión, 11C y 12D de dado. Queridos jóvenes, el tiempo me ganó. Lamento mucho, son 2 temas. No hay tiempo para más, solo desearles lo mejor. Éxitos. Que el Todopoderoso los bendiga, los guíe y que puedan alcanzar sus metas, que jamás se rindan. Ingresar a la universidad, chicos, es un paso muy importante en nuestras vidas, pero luego mantener la actitud siempre de ser perseverantes, cualquiera que sean los resultados. Se los digo de verdad como una joven que fui también como ustedes, postulante. Es tan importante estar convencidos de qué es lo que queremos y luchar por ello. Aunque se presenten dificultades, obstáculos, barreras, pero en la vida todo es posible si no te rindes. Que Dios los cuide, los bendiga, chicos bellos. Un fuerte abrazo para todos y espero algún día poder verlos en San Marcos, aunque no me conocieron. Nunca pude activar mi cámara porque casi siempre estaba con mi bebé acá al lado y bueno, pues no quería exponerla. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, chao. Chao, profesora, cuídese. A ver, pues se fue.